Cuando Gypsy Rose era un bebé, su madre Didi la llevó al hospital, convencida de que sufría apnea del sueño. A pesar de que no había ningún signo de la enfermedad, vigilaba y sobreprotege a su hija constantemente, temiendo que el desastre pudiera ocurrir en cualquier momento. Cuando Gypsy Rose tenía 8 años, se cayó de la moto de su abuelo. Entonces Didi rápidamente se la llevó al hospital y aunque le trataron la rodilla y funcionaba correctamente, su madre no estaba convencida y obligó a Gypsy Rose a ir en silla de ruedas para no agravar más su rodilla. Didi abandonó la casa de sus padres cuando estos cuestionaban el estado de su hija Gypsy, se fue a vivir a un apartamento antiguo que pagaba con los cheques de discapacidad que cobraba por la enfermedad de su hija. No le bastaba con decir que su hija tenía distrofia muscular, también estaba convencida de que su hija tenía problema de audición y visión. Incluso afirmó en el hospital que la hija tenía convulsiones. Los médicos no apreciaron nada de eso en la niña, pero le recetaron medicamentos para tratarlo. En 2005, tras el paso del huracán Katrina, tuvieron que mudarse a Missouri. Allí se convirtieron en defensoras de los derechos de los discapacitados. Se hicieron tan populares que una fundación les construyó una casa y les dio varios regalos. Muchos médicos se ofrecieron a ayudarlas, uno de ellos fue un neurólogo llamado Bernardo Flasterstein. Este médico recibió a las dos en su clínica y descubrió que todas esas enfermedades que Didi decía que tenía eran mentira. Decía que podía caminar perfectamente, trató de buscar archivos antiguos, pero muchos desaparecieron tras el huracán Katrina. Aún así consiguió algunos donde aclaraba que la niña estaba sana. En ese momento su propia hija Gypsy Rose empezó a sospechar de su madre, pero no se atrevía a decir nada a nadie. En 2010, su madre decía que la hija tenía 14 años, cuando en realidad tenía 19 años. Ella se escapaba de casa, incluso una noche fue a la casa de la vecina para que la llevara al hospital, pero Didi intervino y consiguió salirse con la suya. Siempre que Gypsy decía o hacía algo fuera de lo que haría una niña enferma, su madre intervenía culpando a la enfermedad que se apoderaba de su mente o de las drogas para calmar su dolor. Gypsy Rose comenzó a utilizar internet después de que su madre se fuera a la cama para conocer a hombres en salas de chat online. Una vez su madre se enteró y la encadenó a la cama y la amenazó con romperle los dedos con un martillo, pero aún así Gypsy Rose siguió chateando con los hombres, con la esperanza de que uno de ellos pudiera salvarla. En el año 2012 conoció a un tal Nicholas Godejón, un hombre de 23 años que vivía en Wisconsin. Nicholas tenía antecedentes penales por exhibición indecente y un historial de enfermedad mental. Un día llegaron a quedar en casa de Gypsy cuando su madre salió a dar una vuelta. Ambos mantuvieron relaciones sexuales y luego planearon el asesinato. Nicholas esperaría a que Didi se fuera a la cama y entonces Gypsy le dejaría entrar y él llevaría a cabo el acto. Ocurrió una noche de junio de 2015, mientras la madre dormía Nicholas la apaleó, mientras Gypsy escuchaba el estruendo al otro lado de la puerta. Ambos huyeron del lugar y se distanciaron en la estación de Greyhound. Gypsy Rose contó su historia a la policía y muy pocos sintieron pena por la muerte de Didi tras aclararse los hechos. Los psiquiatras etiquetaron a Gypsy Rose como víctima de abuso infantil. Pero aún así el asesinato era cuestionable y Gypsy confesó contratar a Nicholas para matar a su madre. Ella fue condenada a 10 años de prisión, se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Y Nicholas fue condenado a cadena perpetua. Está arrepentida del asesinato, pero sostiene que está mejor sin ella.